Toma asiento, por favor, mis queridos hermanos, y entonces vamos a estudiar juntos esta parte de la palabra de Dios, esa parábola. Y creo que para algunos es una parábola conocida, pero a veces sí hemos escuchado de la cizaña y del trigo, pero tal vez no entendido la parábola completa. Entonces, por eso me parece muy bien estudiar en esta mañana esa parte de la palabra de Dios, una enseñanza de Jesús que habla del trigo y la cizaña en Mateo 13, la parte que hemos leído. Entonces estamos hablando de una parábola. Si recuerda lo que significa la palabra parábola. Parábola es una historia de la vida real, de la vida común en general, que Jesús usa para darnos una lección espiritual. Es un ejemplo. Entonces una historia con un mensaje escondido, porque muchas veces fue un mensaje escondido. Jesús mismo lo dice, que Él habla a la gente por las parábolas para que solo los que tienen oídos para oír lo entienden. Entonces, una parábola es un mensaje con un mensaje escondido. Y así también la parábola de hoy, pero en esa parábola, gracias a Dios, tenemos una explicación de Jesús mismo de lo que significa la parábola. Y entonces, con mucha claridad podemos entender lo que significa. Entonces, vamos a hablar de esa parábola. Y tienen que saber entonces que Jesús está predicando y en nuestra imaginación nos movemos un momento al lago de Galilea, que está en la parte norte de Israel. Un lago muy hermoso que hoy en día no se puede visitar porque ahí caen los cohetes y las bombas de los terroristas que viven ahí en el norte de Israel. En este momento, justo en esta mañana leí un mensaje que dijo que las playas del lago de Galilea están cerradas hoy porque es muy peligroso que caigan los cohetes del... no es Hamas, es el otro grupo que está trabajando ahí. Hezbollah se llama, están atacando a Israel y por eso el lago está cerrado. ¿Sí? Nadie puede visitar al lago de Galilea. Pero en ese tiempo era muy tranquilo y pacífico y Jesús está ahí en la playa y Él está enseñando. Y tiene que saber que en esa región es una región bastante verde por el lago que está ahí. Ahí también fluye el río Jordán desde el lago de Galilea. Y entonces ahí está enseñando Jesús y en esa área había muchos granjeros, había muchas personas trabajando en el campo, sembrando trigo. Y entonces Jesús está hablando, está predicando en el aire libre, están en los campos de trigo y ahí Jesús va a tomar un ejemplo de esos campos de trigo. Y si vamos a profundizarnos un poco más en esas palabras, puede ver que Jesús sabe mucho del trigo, que Él sabe mucho de la naturaleza. Y eso es un poco sorprendido si lo vamos a ver de un lado humano. Porque ¿qué tipo de trabajo tenía Jesús los primeros 30 años de su vida? Carpintero. Carpintero era. Él ayudaba a su padre adoptivo, ¿no? El padre José. Entonces, así estaban trabajando. Pero, ¿cómo es posible que Jesús sabe mucho de la naturaleza? Porque Él lo creyó. Entonces, si usted sabe que, como en Hebreos, pero en otras partes de la palabra de Dios, la palabra también se puede leer, que todo fue creado por el Padre, pero a través del Hijo. Entonces, los dos estaban involucrados completamente en la creación. Entonces, Jesús sabe cómo funciona el trigo, cómo funciona la naturaleza, lo sabe perfectamente. Y lo vamos a ver en ese ejemplo que Él sí sabe. Y entonces en el primer versículo leemos, se refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Entonces hay un hombre que va a sembrar en su campo, él va a sembrar trigo. Él va a sembrar trigo. Y Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró.
Semejante quiere decir lo que sucede en el reino de Dios, así también es como que sucede en la vida terrenal. Un ejemplo, una comparación. ¿Sí? Y entonces el versículo 25 dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces ese hombre que va a sembrar en su campo tiene un enemigo. Y ese enemigo es muy malo, porque imagínense un enemigo que deliberadamente va a sembrar algo malo entre la semilla buena. ¿Quién lo hace eso? Eso es puro odio si una persona hace eso, ¿verdad? ¿Y qué sembró ese enemigo? Él sembró cizaña. Cizaña. Y entonces yo estuve investigando un poco qué es la cizaña. Y hay algunas cosas muy curiosas, muy interesantes. Porque la cizaña, por apariencia, cuando está grande, es exactamente igual a un trigo. Casi no se puede ver la diferencia. Pero la diferencia es que los granos que tiene la cizaña no se puede usar para comer. ¿Sí? Pero sí contiene granos. Pero esos granos, y eso es lo interesante, esos granos cogen un hongo. Todos esa cizaña tiene ese hongo. Eso no viene de la Biblia, eso viene de las ciencias naturales. Ciencias naturales. Eso no es lo que estoy inventando o lo que dice la Biblia. Eso es lo que puedes buscar en el internet. En Wikipedia sale eso. Entonces sale un hongo y ese hongo es muy peligroso. Ese hongo es venenoso. ¿Sí? Y entonces dice que el cornezuelo que crece sobre la cizaña, ese hongo, dice que produciría LSD. ¿Sí saben lo que es LSD? Es una droga. Es una droga. Entonces, de ese hongo, ¿sí? Si una persona lo come, lo que pasa es que crea un efecto alucinatorio. Entonces la persona va a drogarse comiendo eso. Claro, es dañino. ¿Sí? Es dañino y peligroso, porque si una persona come mucho de eso, va a morir. Y entonces imagínense, ¿no? Un enemigo que está sembrando entre el trigo, que es una planta buena, que es nutritiva, que es para nuestra salud. Siembra una planta que parece mucho al trigo, pero que es muy peligroso. Y usted entiende que cuando van a cosechar y se mezclan los dos tipos de granos para hacer harina, ¿qué pasa? Eso daña toda la harina. La harina va a ser tóxica, va a ser venenosa. ¿Sí? Y entonces ahí toda la cosecha a la basura. Interesante, ¿no? Y lo que descubrí también, que los científicos piensan que la cizaña se consideraba un tipo de trigo degenerado. Entonces, originalmente era trigo, pero después de mucho tiempo ese trigo se cambió, se dañó y se cambió en la cizaña. Entonces tiene la misma raíz. ¿Sí? Entonces eso está pasando. Y dice el versículo 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Al momento que llegaron los frutos, ahí los trabajadores estaban viendo y mira, eso no todo lo que estás creciendo aquí es trigo, hay también cizaña. En producir frutos, recuerden eso cuando vamos a la explicación, en producir frutos ahí aparece la diferencia.
Hay frutos buenos, nutritivos, sanos, y hay granos que están llenos de hongo tóxico. Y entonces los trabajadores asustan mucho. Entonces, versículo 27 dice: y vinieron entonces los siervos del padre de la familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿No era buena semilla que lo que tú sembraste? ¿O era semilla dañada? ¿O qué tipo de semilla era eso? Entonces, ¿de dónde pues viene esa cizaña? Y ahí ese señor del campo dice, versículo 28, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos son siervos dispuestos a servir, quieren hacer todo lo que el maestro dice, están animados para hacer la obra. Y dice: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y eso es una reacción normal. Porque si usted va a descubrir en el internet, es que yo lo expliqué, ¿no? Si va a cosechar los dos juntos y la cosecha se mezcla, toda la cosecha se daña. No solo que se puede sacar lo malo, sino no se puede. Y entonces en el tiempo real, en la vida real, lo que hicieron siempre los obradores, los trabajadores, es sacar la cizaña antes de la cosecha. Para que ese hongo tampoco va a infectar a los trigos buenos, porque hongo, eso es contaminoso, eso contagioso, ¿verdad? Todos ustedes saben que el hongo no tiene que tocar, porque si lo tocas, tú también vas a tener esa enfermedad. Y así también con las plantas. Si un planta tiene hongos, va a infectar las otras plantas, ¿verdad? Si descubrimos un hongo en una planta bonita en nuestro jardín, decimos: ay, que tengo que comprar alguna cosa para fumigar, para proteger a mis plantas, porque va a pasar a otras plantas. Así es con los hongos, ¿verdad? Así es con las personas también. Exactamente. Así le dice a la persona: tú eres cizañoso, le metes cizañoso para que le haga daño. Ajá, sí. Exactamente. Y entonces, todos tenemos eso, tomamos eso en cuenta y leemos. Entonces, podemos decir: esos servidores están demasiado animados para hacer su obra. No, ellos hacen una pregunta que es normal. Cada dueño del campo va a decir: sí, sácame eso para poder rescatar lo que hay todavía, para que no toda la cosecha será dañada. Porque es buena cosa limpiar el campo. Si usted quiere cosechar en la vida real, tiene que limpiar el campo. Todos lo entienden. Pero ese jefe tiene otra reacción. Dice en el versículo 29, dice: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Puede ser que cuando tú estás sacando algo de cizaña, que también va a sacar algo de trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña en la cosecha, recoged primero la cizaña para ver bien la diferencia. Si tiene hongo, no tiene hongo. Tiene frutos, no tiene frutos. Y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces el propietario cree que se debe dejar la cizaña para ver la diferencia en la cosecha. Porque como la cizaña está joven todavía, no se puede ver bien la diferencia. Y también por la cantidad de la cizaña, porque dice que hay mucha cizaña entre el trigo. Puede ser que los raíces se han entrelazado y que sacando algo de la cizaña puede dañar la raíz del trigo. Entonces eso no quiere el propietario. Él no quiere que ni una sola planta de trigo va a
dañarse. Entonces, esa es la historia de la naturaleza. Y ahora vamos a la explicación, porque Jesús solo daba ese mensaje y no lo explicó a la gente a lo que estaba predicando. Entonces, ellos salieron y llegaron a la casa y ahí los discípulos dicen a Jesús: explícanos la parábola de las cizañas del campo. Ellos están curiosos, ellos quieren aprender lo que quería decir Jesús con esta parábola. Eso es algo hermoso. No sé si ustedes a veces están leyendo la palabra y que encuentran una parte y que usted dice: ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? No entiendo lo que estoy leyendo. ¿Sí tiene esos momentos? Creo que todos que leen la Biblia entienden eso. Y eso a veces nos confunde o nos hace un poco que decimos: ¿cómo puedo obtener el conocimiento de saber lo que está diciendo el Señor a mí? Entonces los discípulos también estaban escuchando la prédica de Jesús y no entendieron de lo que estaba diciendo Él. Y entonces vinieron a casa y lo preguntaron: ¿sabe que a nosotros es dado un maestro que nos quiere guiar en todo lo que Dios nos ha dado en su palabra? ¿Y quién es este maestro? Este maestro que nos quiere enseñar en su palabra es el Espíritu Santo. Jesús mismo lo dice: Él le guiará por toda la verdad. Tenemos esa confianza que cuando nosotros no entendemos lo que estamos leyendo, que Él mismo nos puede revelar eso. Él lo puede hacer a través de otra persona igual, pero lo más importante es cuando usted tiene su tiempo devocional. ¿Usted tiene un tiempo devocional? Cuando tiene su tiempo devocional, que está leyendo la Biblia, que usted encuentra algo que dice: eso no entiendo yo. Siga leyendo y empiece a orar. Dios, si yo necesito entender eso, enséñame en tu verdad. Y usted leyendo y orando, eso es escudriñar, se llama, en la palabra usan esa palabra. Es como que usted va a hacer un hueco en la palabra para descubrir qué tesoro hay ahí. Si usted lee la Biblia solo superficialmente, no va a entender mucho. No va a recibir muchas bendiciones. Si usted piensa: hoy día tengo que leer 2 capítulos, vamos rápido, porque ¿sí? Así no funciona. Porque la Biblia contiene mucha sabiduría. Usted tiene que estudiarla. Y no solo, sino el Espíritu Santo prometido en la palabra le va a guiar y le va a dar la respuesta. Y de más que va a leer, y de más que va a investigar, y de más que va a estudiar, de más que va a entender. Así funciona. Y por eso para las personas que comienzan recién a estudiar la Biblia, tienen más dificultad que los que ya tienen años estudiándola. ¿Sí me entiende? Es un proceso. Pero ese Espíritu nos es dado. No solamente a las personas que ya tienen años. Ese Espíritu nos es dado a cada uno que confiese que Jesucristo es su Señor. Y entonces Jesús lo va a explicar. Y dice: el que siembra la buena semilla es buena, es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo mismo. Entonces Jesús es el que siembra. ¿Sí? Y la semilla que Él siembra es buena, no es mala. La mala semilla no viene de Jesús. Entonces, ¿qué es la forma en que Él siembra? Él no está literalmente presente aquí para enseñarnos como Él estaba ahí por el mar de Galilea, en la playa del mar de Galilea, para enseñar. Él nos enseña a través de la Biblia, porque en el tiempo que Jesús andaba en la tierra no había la Biblia completa. Nosotros sí tenemos la palabra completa. Y también en la iglesia
En la iglesia, Cristo usa personas para que nosotros recibimos enseñanzas. Entonces, de esas formas Jesús está sembrando para sembrar trigo. Solo está sembrando buenas cosas. Todo lo malo que hay no viene de Él. Y dice Jesús en el 38, y lea con atención, porque eso contiene algo importante también. Jesús dice, el campo es el mundo. Yo he escuchado explicaciones que estaba diciendo que de trigo y de cizaña está hablando de la iglesia. No, del mundo. Y no está hablando del mundo malo, no estamos hablando de la vida mundana, estamos hablando del mundo como creación de Dios. Todo el mundo. El mundo creado. El campo es el mundo. Y dice, la buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla son los hijos de Dios. Y dice, y la cizaña son los hijos del malo. Lea con atención. Hay dos tipos. Solo dos. Hay hijos del reino y hay hijos del malo. No hay hijos neutrales. Solo hijos del reino o hijos del malo. Y entonces Jesús lo está enseñando. Queridos hermanos, si usted escucha esa frase, yo le he dicho antes, pero lo voy a repetir 1000 veces más hasta que eso se borra en nuestra mente. Que todos somos hijos de Dios, no lo crea, eso no dice Jesús. No dice la Biblia. En ese mismo versículo lo leí clarito. Hay dos tipos de hijos. Hijos del reino y hijos del malo. Los hijos del reino comparado con el trigo. Hijos del malo, cizaña. No hay otro tipo. Lo quiero decir con énfasis. ¿Por qué? Porque justo en la iglesia muchas veces se puede ver o se puede percibir que hay personas que dicen que no son trigo ni cizaña. Que piensan eso. No, yo voy a la iglesia. Bueno, aún no he tomado ese paso de cizaña. ¿Trigo o cizaña? ¿Ya? ¿Sí me entiende? Y entonces una persona que vive en el mundo, que vive sin Dios, que hace muchas cosas buenas, que es muy generoso, que es muy amable, que siempre hace lo correcto, pero que no tiene a Dios en su vida, hijo del malo. Cizaña. ¿Sí me entiende? Un cristiano muy correcto, que cumple con todos los requisitos por apariencia, ¿sí? Pero que no tiene Dios en su vida personalmente, cizaña. Religiosidad no nos hace trigo. Religiosidad no nos hace parte del reino. Lo que nos hace parte del reino es pertenecer a Cristo. No creer que Cristo existe, no creer que Dios existe, pertenecer a Cristo. Ser su propiedad, que Él reina nuestra vida, que Él manda nuestra vida. Usted puede tranquilamente definir en su propia vida quién está reinando su vida. Porque en eso influyen las decisiones que usted toma. Influye todo lo que usted hace en su vida. Como usted piensa sobre todas las cosas. Entonces, cizaña y trigo. No hay otra forma. Hijos del reino, hijos del mal. Y los dos crecen mezclados. No solo en el mundo, sino también en la iglesia. En la iglesia también hay cizaña y hay trigo. Pero el trigo sí vive en el mundo. Nosotros vivimos en el mundo. Nosotros vivimos en el mundo creado. ¿Verdad? En 2 Corintios 10 dice:
Es verdad que vivimos en este mundo. Es verdad, nosotros vivimos en este mundo. Pero escucha bien, eso es la diferencia entre trigo y cizaña. Pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. En la otra traducción dice, pero no pertenecemos a este mundo. Entonces sí, vivimos en este mundo, pero eso no es nuestra patria. Los hijos de Dios tienen una patria mucho más bonita. Y nosotros vivimos como extranjeros en la tierra. Eso dice también Hebreos 11, sobre todo los creyentes del Antiguo Testamento. Ellos vivían como extranjeros en la tierra. ¿Usted vive como un extranjero en la tierra o usted se siente muy cómodo en el mundo? La cizaña se siente muy cómodo en el mundo. Y el trigo se siente como un extranjero. Perdón, pastor, estamos como nomás de pasito, estamos aquí viviendo. Así es. Un día por otro. Peregrino. Así es. Sí. Exactamente. Entonces el versículo 39 dice Jesús, y él sigue explicando, dice, el enemigo que la sembró es el diablo. Yo dije, ¿qué persona va a dañar la obra de otra persona de esa forma tan mala? Eso también solo puede ser el diablo. El diablo odia tanto a Dios. El diablo quiere destruir todo lo que es de Dios. Pastor, bueno, si el diablo odia a Dios, a nosotros también, pues nosotros los que seguimos a él. A mí no odian. Sí, pero los que seguimos a él, claro. Ya. Se puede ver que el diablo está destruyendo, más en nuestra época, queridos hermanos. El diablo está destruyendo todo lo que fue la idea original de Dios. Tú lo sabes. En la forma en que están presentando el matrimonio hoy en día. En la forma en que están enseñando a los niños y en los colegios y en el televisor lo que está usted mirando. El movimiento de LGBTI. Eso es un movimiento satánico para dañar la idea original de Dios. El matrimonio es un hombre que deja a sus padres y se unirá con su mujer. Uno. Y entonces el diablo está tratando de dañar todo eso, de borrar eso de los cerebros de los seres. ¿Por qué? Porque como Satanás odia todo lo que es de Dios y que odia a Dios y que por eso también él quiere borrar todo lo que recuerda a Dios. Por eso él empezó a sembrar esa idea en la mente de las personas que la creación, según los científicos, que son mucho más inteligentes que los cristianos, dice que la naturaleza no es hecha por Dios, sino es un proceso de coincidencia. Todo eso es para borrar el conocimiento de Dios. Y Él está avanzando mucho. Él está ganando territorio. Entonces el enemigo sembró cizaña. Y en la parábola también había una siega, tiempo de la cosecha. Eso es el fin del siglo, el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. ¿Qué es esa siega? Esa siega es la cosecha, el arrebatamiento. Y la venida de Jesús, porque no son dos cosas, es una sola cosa. Cuando Jesús viene en las nubes, los ángeles van a recoger al trigo, pero dice la palabra en esa parte, primero van a recoger la cizaña para separarlo del trigo. Y de manera que como se arranca la cizaña, dice Jesús, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Ese fuego habla de los juicios que vienen sobre la tierra, sobre las personas incrédulas. Si recuerda que la semana pasada hemos hablado de lo que es un incrédulo. Un incrédulo no es una persona que no cree en Dios. Un incrédulo es alguien que no hace lo que Dios dice en su palabra, que no confía en las palabras de Jesús. Lo que yo quiero decir, ¿verdad? El fin de este siglo.
Y versículo 41 dice, y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Que sirven de tropiezo. Queridos hermanos, tenemos que entender algo. Mientras no nos entregamos totalmente a Jesús, no somos hijos de Él, sino hijos del malo, y significa que el malo tiene la autoridad sobre nuestra vida. La manera, la sigue manejando. La autoridad. Significa que Satanás puede hacer muchas cosas en su vida. Y yo le voy a explicar algo. Satanás en general, a las personas que le sirven, aunque no son conscientes de eso, porque si usted sirva a los ídolos, o que si usted sirva al dinero, o al sexo, o no importa qué, usted está sirviendo al malo. No lo sabe, pero sí es verdad. Cualquier pecado que usted ama en su vida, porque nosotros podemos amar el pecado, podemos disfrutar el pecado, y eso nos hace esclavos de lo malo. Significa que Él tiene autoridad de hacer mucho daño en nuestra vida, pero en general no lo hace. Mientras nosotros no buscamos a Dios y mientras nosotros hacemos lo que Él quiere, Él nos mantiene quietos. Satanás nos puede hacer muy rico. Él nos puede dar mucho dinero, mientras nosotros seguimos los pasos de Él para no hacer lo que Dios manda en su palabra. Tiene que saberlo. Usted puede decir, yo vivo una vida tranquila, no me pasa nada, estoy sano, tengo ingresos, tengo mi casa, estoy contento. Y parece muy devoto, ¿no? Porque usted también puede añadir y decir, doy gracias a Dios por todo eso. Pero escuchen bien, si su vida está muy tranquila, pero que usted está viviendo sin Dios, significa que está haciendo exactamente lo que quiere su dueño, que es Satanás. A Satanás no le importa si usted va a la iglesia, pero lo que a él no agrada es que usted se entregue al Señor. A Satanás no importa si usted se pone religioso, a él no importa. Pero si usted va a buscar a Jesús para entregar su vida a Él, ahí Él se va a mover. Hermano, yo recién estoy caminando los pasos de Dios y me pasa tal y me pasa tal, muchas cosas malas me están pasando en mi casa. ¿Por qué? Porque su dueño está enojado. Eso es la razón. Porque tú estás buscando otro dueño, otro propietario, un propietario buenísimo. ¿Entienden? Entonces, si usted va a pasar en los caminos de Dios, dice Jesús, el que quiere seguirme, toma su cruz, las consecuencias que lleva a seguir a Cristo, y sigan. ¿Sí me entienden? No tenemos que estar sorprendidos que cuando vamos a hacer la voluntad de Dios, que el enemigo nos ataca. Es normal. Y si usted no hace nada y no quiere hacer nada por Dios, Satanás no le va a atacar porque él está contento. Un ejército que no está luchando, no va a ser atacado. No está en la batalla. Pero mira lo que pasa al fin. Jesús clarito está advirtiendo. Podemos pasar toda nuestra vida hasta que los otros piensan que somos trigo, pero que en lo más profundo de nuestro corazón nosotros sabemos si somos trigo o si somos cizaña. Tú puedes engañar a todo el mundo. Tú puedes fingir que es el cristiano más bueno de la iglesia, pero Cristo sabe si su corazón es trigo o cizaña. Porque los dos parecen. ¿Y qué pasa al fin?
y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El lloro o crujir de dientes son dos cosas distintas. ¿Qué quiere decir? El lloro es por el sufrimiento. Y crujir de dientes, eso es por el enojo. Recién escuché a un pastor explicando, ¿no? Hay un pastor que va a universidades en Estados Unidos y ahí todos los estudiantes ateos, musulmanes, cualquier puede hacerle preguntas. Y había una persona que estaba diciendo, no es injusto Dios que Él va a mandar a una persona al infierno eternamente por un pecado temporal. Y él dijo dos cosas. Lo primero dice, no importa si el pecado es temporal. Por ejemplo, si una persona mata a alguien, ¿sí? Eso lo puede hacer en un solo minuto. Pero si lo cogen, él va preso por muchos años. ¿Verdad? Entonces, el pecado, en cuánto tiempo lo comete, no importa la consecuencia del castigo. Pero hay otra cosa más. Y él usa esa frase y dice, ese crujir de dientes significa que la persona no va a estar en el infierno pidiendo perdón a Dios. La persona va a estar en el infierno estando eternamente enojado a Dios por lo que Él está haciendo a él. Entonces las personas en el infierno siguen pecando. ¿Sí me entienden? Porque no van a pensar, es mi culpa que estoy ahí. No, ellos van a decir, es culpa de Él que estoy ahí. ¿Sí me entienden? Ese es el problema. Y eso es lo mismo que está pasando en la vida. Si una persona en esta vida no quiere entregarse a Dios, entonces Dios dice, yo lo voy a respetar. Tú vas a pasar toda la eternidad sin mi presencia. No es decisión de Dios, es decisión nuestra. Y los echarán en el horno de fuego. Entonces los justos, versículo 43, porque vamos a terminar con esperanza, ¿no? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Queridos hermanos, si sabemos que nuestro corazón, no que nuestro corazón está perfecto, no que nuestro corazón está sin pecado tampoco, eso no dice la palabra, sino que el anhelo de nuestro corazón es estar bien con Dios y hacer su voluntad, aunque fallamos muchas veces en muchas cosas. Si nuestro corazón está bien con Él, dice la palabra de Dios, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Hermoso, ¿no? Si nosotros estamos con Él, si nosotros somos parte del trigo, vamos a resplandecer con Él. Mira la gran diferencia, queridos hermanos, entre los hijos del malo y los hijos de Dios. Hermanos, lo que pasa es muchas personas solo están pensando en la vida terrenal, temporal. Y entonces dice, aunque no lo dice con palabras, pero en su corazón piensan eso. Yo voy a hacer las cosas en mi vida a mi manera. Si yo quiero hacer algo, yo lo hago. A la iglesia no voy, eso es para otro tipo de personas. Cuando yo quiero ir al prostíbulo, yo voy. Cuando yo quiero tomar emborracharme, yo lo hago, porque yo quiero. Pero también cosas menos feas, ¿no? Yo quiero servir a Dios a mi manera, no necesito la iglesia. Yo oro en la mañana, sigo mi vida. Queridos hermanos, insensatos son los que pasan esos 50 añitos, 70 añitos, según su propia voluntad, y pasar la eternidad llorando
y con crujir de dientes. El mundo dice, mira, esos cristianos pobrecitos no pueden hacer nada, muchas reglas. Mi Biblia enseña que servir a Cristo es libertad, porque ya no somos esclavos del pecado. Y mi Biblia enseña que nosotros somos las personas más bendecidas y más bienaventurados de todo el mundo. ¿Por qué? Porque mira ese versículo, queridos hermanos. Los justos resplandecerán como el sol. Eso es nuestro futuro. Si nosotros servimos fielmente al Señor, eso es nuestro futuro. ¿Qué futuro prefiere? Dos futuros. Lloro y crujir de dientes, o resplandecer como el sol. ¿Qué quieres? Esa decisión es en esta vida. Y tal vez usted dice, pero ese versículo dice los justos. Esa es una palabra media, ¿qué puede decir? ¿Quién puede decir de sí mismo, yo soy una persona muy justa? Nadie, ¿verdad? Entonces podemos pensar, entonces solo los justos, no soy parte de ellos. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre los justos? ¿Cuáles son los justos? Los justos en Romanos 5 dice, Pablo, que nosotros somos justos, pero no es porque somos perfectos. No es porque siempre tomamos las decisiones correctas. No es porque siempre hacemos lo bueno, sino que fallamos. Y que tenemos que ir a Dios diciendo, Dios, fallé, pequé, perdóname. Todos los días. Pero Romanos 5 dice que nosotros somos justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos justos, no porque yo soy una persona muy buena, es porque yo sirvo a un Cristo que me hizo justo ante Dios por medio de la fe. Y además, eso no tiene que olvidar, muy importante, si eso es verdad, que usted cree en Cristo, eso causa en su corazón el anhelo de hacer las cosas de una forma justa. Por eso, en Mateo 5 dice, bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Entonces, los hijos de Dios en su propia fuerza no son justos en Cristo, pero sí son personas que tienen hambre y sed de justicia. Ellos quieren ver la justicia en su propia vida, quieren hacer todas las cosas de una forma que agrada a Dios. Si no tiene ese deseo de hacer las cosas en su vida como agrada a Dios, usted es cizaña. ¿Entiende la diferencia? Mira, en lo más básico, solo Dios y usted mismo sabe que usted es trigo o cizaña. Pero usted sí sabe. Usted sabe con qué motivo está sirviendo a Dios. Usted sabe si usted tiene en su corazón eso de decir, Cristo, yo quiero pertenecer a ti, no importa cuánto cuesta. O que usted está aquí pensando que con ir un poco a la iglesia, con orar, se puede también entrar en el cielo, que es como una vía un poco más fácil. Cizaña. Tenga mucho cuidado. Si usted está dudando, ora a Dios, porque recuerda como dije, el Espíritu Santo le va a mostrar. Hermano, la cizaña se puede volver trigo y el trigo cizaña, ¿verdad? Si vamos a ver la cizaña sí puede convertir en trigo, pero cuando es trigo, Dios nunca va a permitir que ese trigo va a cambiar de nuevo en cizaña. Pero sí lo que puede pasar, y eso es importante, los hongos de la cizaña pueden caer sobre el trigo.
Si usted se mete mucho en el mundo le va a contaminar. Eso es una advertencia que quiero hacer. Y eso le puede enfermar espiritualmente. Entonces tiene que tener cuidado con eso. Por eso creo que hermano Darwin lo estaba diciendo, que ese hongo, eso sí es peligroso. Es peligroso. Y entonces, ¿ese hongo qué es? Ese hongo es el pecado, por supuesto. Y entonces las personas que son cizaña tienen frutos, pero esos frutos son pecaminosos. Y el trigo tiene frutos, pero esos frutos son buenos. Y esa diferencia se puede ver, no tenemos tiempo creo, pero en Gálatas 5, léalo en su casa, Gálatas 5. Ahí Pablo explica clarito lo que es la diferencia del fruto del trigo y del fruto de la cizaña. Usted lo puede leer clarito, Gálatas 5. El fruto del Espíritu es benignidad, mansedumbre, paz, gozo, fe, todas esas características. Benignidad, amor, pero también dice que los frutos de los que viven en el mundo, eso es lo opuesto. Esos son los hongos que caen sobre la cizaña. Entonces, hermanos, es muy importante que nos guardamos de la influencia del mundo. Nosotros somos llamados para influenciar al mundo y no somos llamados para que el mundo influya a nosotros. Muy peligroso. Tenga cuidado. Queridos hermanos, entonces el tema de esta mañana era el trigo y la cizaña. Entonces, que eso sea un medio para investigar nuestra vida y para limpiarnos de toda maldad y ser útil en el reino de nuestro Dios. Amén.